La noche había caído sobre el esplendoroso palacio, sus muros bañados por la luz dorada de miles de lámparas de cristal que brillaban como estrellas caídas. En el desierto, solo el silencio rodeaba aquella fastuosa fortaleza, mientras la brisa llevaba el aroma intenso de incienso y especias exóticas. Allí, el jeque billonario, conocido por su encanto irresistible y su vida llena de lujos, enfrentaba una batalla interior. Su corazón, cansado y aburrido, anhelaba algo que ni el oro ni el poder podían ofrecer. Su mano quedó apoyada en la fría barandilla de mármol, fingiendo un leve temblor, mientras la joven que tenía frente a sí observaba, desconfiada y fija. Él sabía que aquella falsa herida era su mejor juego para capturar su atención y despertar en ella una compasión que pudiera abrir la puerta hacia algo más profundo. Pero lo que el jeque no esperaba era la ironía que brillaba en esos ojos verdes, llenos de inteligencia y determinación, como si atravesaran la máscara que había puesto con tanta precisión. El salón donde se encontraban reflejaba la majestuosidad de su mundo. Alfombras persas extendidas con ese brillo opaco que sólo el uso del tiempo concede. Mesas de oro macizo adornando con piedras preciosas. Y el leve murmullo de una fuente cuya agua pura componía una melodía que parecía hablar de secretos y pasiones reprimidas. Sin embargo, a pesar de todo ese lujo, el aire entre ellos estaba cargado de tensión. Un duelo silencioso donde ni el dinero ni el poder lograban imponerse. Ella, con su vestido sencillo y mirada incisiva, no se dejó engañar por aquel gesto fingido. Mientras él sostenía el brazo como si doliera, ella alzó una ceja y le entregó una sonrisa seca, casi divertida. «¿Crees que esto me hará caer en tus encantos, jeque?», dijo con voz suave, pero desafiante. Sus palabras, lejos de enfurecerlo, encendieron una chispa en su mirada, un juego que ninguno de los dos quería perder. Él, acostumbrado a controlar cada situación, sintió que su plan comenzaba a desmoronarse. La mente aguda de la joven lo estaba leyendo como un libro abierto. Y por primera vez en años, el jeque billonario se encontraba sin armas, en una batalla que iba mucho más allá del poder y la riqueza. «No es un truco», replicó con voz cargada de sinceridad fingida. Pero su corazón sabía que ella había captado la verdad oculta tras esa mentira. Las horas pasaron entre miradas repletas de desconfianza, silencios cargados de significado y palabras que parecían medir cada uno de sus secretos. El pulso del jeque comenzaba a acelerarse, no por la pasión o el miedo, sino por la incertidumbre de hallar en esa mujer un misterio que ni él mismo sabía cómo descifrar. En un movimiento inesperado, ella sacó de su bolso una carpeta con documentos que parecían contener verdades que el poder nunca había logrado ocultar. Entonces, la realidad golpeó con fuerza. Aquella joven no solo no había caído en su juego, sino que ella misma era la portadora de un secreto capaz de trastocar el imperio del jeque billonario. El vestido claro que vestía parecía ahora no solo simbolizar su fortaleza, sino la tormenta que estaba a punto de desatar en ese mundo de oro y espejismos. Antes de que se descubra el próximo secreto que cambiará el destino de nuestro jeque billonario, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Si esta intriga ya despertó tu curiosidad, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que hará esta mujer para sacudir el corazón frío del jeque? Tu pasión por estos dramas nos impulsa a seguir contando cada historia. Gracias por acompañarnos.
El silencio creció aún más denso en el salón, como una sombra que se estiraba, abarcando cada rincón del espacio, donde el jeque billonario y aquella joven inexpugnable se enfrentaban sin necesidad de armas. Sus miradas se cruzaron una vez más, cargadas de un desafío sutil y una promesa no dicha. Ella, con la carpeta apretada contra su pecho, parecía sostener el mundo entero en esas hojas que nadie más había leído. Él, por su parte, intentaba ocultar la inquietud que le producían esos documentos, mientras una tormenta inédita se formaba detrás de sus ojos oscuros. El viento susurraba afuera, serpenteando por las columnas del palacio y trayendo consigo la fresca fragancia de las flores que crecían en el oasis cercano. Pero dentro, el aire estaba pesado de tensión, como un puñal invisible que perforaba lentamente la fachada impecable del jeque. Sus dedos dejaron de apretar la barandilla, y en lugar de la frialdad habitual, apareció un fugaz temblor que apenas ella alcanzó a notar. «¿Qué es lo que quieres mostrarme?», preguntó con voz firme, intentando controlar el tono entre la curiosidad y el recelo. Ella alzó la mirada, y en ese gesto no hubo miedo, sino un fuego callado, una determinación que parecía desafiar no solo su autoridad, sino el destino mismo. «Esto», respondió colocando la carpeta sobre la mesa de oro, «son pruebas, pruebas de que tu reino no es tan invencible como crees. ¿Qué? Entre tus muros dorados se esconden secretos que podrían derrumbarlo todo». El jeque frunció el ceño. La arrogancia típica de un hombre acostumbrado a gobernar desde el poder, chocando con la inesperada valentía de aquella mujer. La atmósfera parecía vibrar con una electricidad invisible, y por primera vez, el brillo de las piedras preciosas alrededor perdió importancia frente al brillo agudo de sus ojos, que se medían sin piedad. «¿Y qué buscas con esto?», musitó, la voz grave, pero con un dejo de vulnerabilidad apenas perceptible. «¿Crees que con documentos puedes quebrar al jeque billonario?». Ella sonrió, una sonrisa fría que no podía ser leída sin riesgos. Lo que escondía detrás era mucho más complejo de lo que cualquiera podría imaginar. «No busco quebrarte, sino abrir tus ojos. Tus enemigos ya están dentro, impostores que usan tus propias fortalezas para socavar tu imperio. Y tú sigues jugando a la ceguera». El silencio se apoderó otra vez del espacio. Él miró hacia afuera, observando la luna que se asomaba tímida entre las dunas doradas. Por unos segundos, aquel hombre poderoso se dejó caer en la silla, revelando la fatiga que ni el poder ni el oro podían ocultar. «Has llegado más lejos de lo que imaginaba», confesó, con la sinceridad pesadamente disfrazada. «Tal vez porque, en el fondo, buscas algo que ni tú mismo sabes nombrar». Ella se acercó lentamente, con pasos que reverberaban en el mármol pulido, hasta quedar a una distancia que hacía latir sus corazones con un ritmo diferente, ajeno a la guerra que libraban. «No hay imperio que sobreviva sin verdades», dijo suavemente, «y tampoco hay alma que aguante una mentira perpetua». Una tensión palpable vibró en el aire, y el jeque billonario sintió que su impenetrable coraza comenzaba a agrietarse. Ese atisbo de fragilidad lo desconcertó, y sin embargo, en medio de la tormenta emocional, algo en su interior despertó, tal vez un suspiro de esperanza, o una señal de advertencia. En ese instante, las puertas del salón se abrieron bruscamente, y una figura emergió de las sombras, el consejero más leal del jeque, un hombre que nunca mostraba emociones, pero cuyos ojos delataban preocupación.
Sin mediar palabra, extendió un sobre sellado, con el emblema del palacio marcado en oro. El jeque lo tomó con manos firmes, aunque el pulso incierto se delataba en sus temblores. Abrió el sobre frente a todos, dejando que el suspense inundara el lugar. Los ojos de la joven se posaron en aquel papel, conscientes de que en ese instante se abría una puerta hacia lo desconocido, hacia una verdad que podría arrasar con todo lo que ambos pensaban controlar. El jeque leyó las pocas líneas escritas y su rostro, de acostumbrado imponente, se transfiguró en algo irreconocible. Era una mezcla de asombro, temor y rabia contenida. De pronto, dejó caer la carta sobre la mesa y se levantó con un paso que retumbó con autoridad y urgencia. «Esto cambia todo», declaró, sin poder esconder la sombra de desesperanza que se colaba en su voz. «Alguien ha traicionado nuestro juramento sagrado. Alguien muy cerca». La joven lo observó, comprendiendo que el juego había escalado a otro nivel. No solo estaban frente a una lucha de poder, sino también de lealtades rotas y traiciones profundas. «Entonces necesitaremos más que documentos para sobrevivir», replicó, con una determinación férrea. «Necesitaremos confianza y quizás algo de verdad». El jeque la miró fijamente, y por un momento en el brillo de sus ojos ella vio reflejado un mundo lleno de promesas rotas, arrepentimientos no confesados y un deseo oculto de redención. El eco del destino comenzaba a tejer sus hilos complejos, y ambos sabían que el juego recién empezaba. Al cerrar la noche, una sombra silenciosa se desplazaba entre las columnas del palacio, portando un mensaje que solo el jeque reconocería, una advertencia que podría significar el fin de todo lo que él había construido, o el renacer de aquello que pensó perdido hace mucho tiempo. El jeque billonario permaneció inmóvil, con la carta aún temblando entre sus dedos. Cada palabra escrita parecía resonar en las entrañas del palacio, golpeando las columnas doradas como un presagio oscuro. Sus ojos oscuros, antes llenos de arrogancia, se nublaron con un brillo inusual, una mezcla de miedo soterrado y furia contenida. Ella, la joven que hasta entonces había sido un enigma indescifrable, fijó la mirada en el hombre frente a ella. Sus labios apretados ocultaban esa sonrisa glacial que mostraba cuánto controlaba la situación. No hubo ninguna duda. Esas pruebas que sostenía no solo eran la llama que podría incendiar el imperio del jeque, sino la llave para abrir la puerta de un pasado que ambos creían enterrado. Un silencio pesado cayó sobre la estancia, interrumpido solo por el eco lejano del viento que se colaba entre las vastas ventanas abiertas, levantando cortinas de seda que danzaban al compás de una tormenta invisible. El jeque finalmente rompió el mutismo, con la voz áspera pero firme. «¿Quién es ese traidor?», preguntó, sin mirar los documentos, como si temiera que el simple acto de nombrarlo diera vida a la amenaza. Ella soltó suavemente la carpeta. El sonido de las hojas deslizándose recordó la fragilidad escondida en medio de tanta opulencia. «No lo sé con certeza», respondió, «pero está lo suficientemente cerca para conocer tus movimientos, tus secretos. Tu mundo, jeque, está a punto de cambiar». Un dejo de incredulidad cruzó por su rostro, seguido inmediatamente por una expresión dura. El lustre del oro no podía ocultar la inseguridad que ahora erosionaba su fortaleza interior. «Creí que nada ni nadie podría alcanzar al jeque billonario», murmuró la tensión casi palpable en sus palabras. «Me habías enseñado que eras invencible».
Ella dio un paso hacia adelante. El roce de sus botas contra el mármol reverberaba con fuerza en el silencio mortal. Esa es precisamente la arrogancia que ellos han estado explotando, susurró. ¿Y tú, tan centrado en tu fortaleza? No. Viste la grieta sagaz que socava tu reino desde dentro. Sus ojos se encontraron en una batalla sin palabras. Para él era un reconocimiento inesperado de su vulnerabilidad. Para ella, la oportunidad de sembrar una semilla de cambio en ese hombre que bajo su corona de poder parecía tan perdido como cualquiera. ¿Por qué revelarme esto?, preguntó el jeque, la voz teñida de sospecha. ¿Qué ganas tú con todo esto? Ella dudó apenas un instante. Un destello fugaz que solo él pudo notar antes de responder con firmeza. Busco justicia y quizá una alianza, a menos que prefieras seguir jugando a rey en un castillo que se derrumba. El jeque dio media vuelta, enfrentando la inmensidad de sus salones. Las lámparas de cristal lanzaban destellos que bailaban sobre los tapices y las mesas talladas. Parecía un hombre atrapado en una trampa dorada, donde el lujo se convertía en prisión. «Es peligroso confiar en quien no conoce tu sangre», contestó frío, aunque un retazo de duda se hacía sitio en sus palabras. «¿Sabes en qué te estás metiendo?» Ella se acercó aún más, cruzando la distancia entre ellos, desafiando silencios y normas. «Estoy dispuesta a arriesgarlo todo», confesó. La solemnidad en su voz la transformaba en una llama que amenazaba con consumirlo. «Pero no puedo hacerlo sola, ni con muros tan gruesos como tu orgullo entre nosotros». Por un momento, él la observó con una intensidad tal que parecía escudriñar su alma hasta desnudarse frente a ella. La batalla que libraba era mucho más que política o poder. Era una contienda entre su necesidad de controlar y el anhelo desesperado de redención. Las sombras crecían tras ellos, y el tiempo parecía desvanecerse. La figura del consejero, aún expectante en la entrada, parecía inquieta, como si percibiera la fragilidad de aquel momento, como si comprendiera que en esa tregua temporal se decidían los destinos de reinos y corazones. Finalmente, el jeque dio un paso atrás, con la postura rígida, pero la voz suavizada por algo parecido a la incertidumbre. «Muy bien», aceptó con pesar, «pero te advierto, en este juego no hay lugar para la debilidad ni la traición». Ella sostuvo sus ojos verdes como un faro en la oscuridad que invadía el palacio. «Solo busco la verdad, y que el jeque billonario recuerde quién es antes de que sea demasiado tarde». Un golpe seco resonó en la puerta principal del salón. Ambos se volvieron al unísono, la tensión explotando como un torrente inesperado. Un mensajero apareció, extendiendo un paquete envuelto en terciopelo negro, sellado, con lacre y marcado con un emblema desconocido. El jeque frunció el ceño. La brisa trajo consigo el aroma pesado del incienso mezclado con el temor creciente. «Esto nos pertenece», dijo el mensajero con voz grave y reverente, «y contiene el próximo capítulo de esta batalla que apenas comienza». El jeque tomó el paquete con manos firmes, aunque el pulso delataba el mar de tempestades que azotaba su interior. Abrió el terciopelo con cuidado, desplegando una carta escrita a mano con tinta que parecía sangrar secretos. La joven se acercó lentamente, consciente de que aquello era más que papel. Era la última frontera entre la fortaleza y el colapso. Sus ojos recorrieron la misiva al unísono. El mensaje era claro, un desafío mortal. Había planes ocultos para destruir su legado desde las sombras más cercanas, entre aquellas almas en las que más confiaba. El jeque alzó la vista, y en su mirada ardía una nueva determinación,
un fuego que no se apagaba con el oro ni la traición, sino con la oportunidad de renacer de las cenizas de su imperio. Entonces, que empiece la verdadera guerra, sentenció, y el eco de su voz retumbó en los muros del palacio, prendiendo una chispa que nadie podría apagar. Mientras las puertas se cerraban lentamente tras el mensajero, una figura velada observaba desde las alturas. En sus manos, otro sobre, más antiguo y con un aroma a jazmín y misterio, descansaba tranquilo. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. El juego apenas comienza, jeque billonario, susurró en la penumbra. Y yo soy la carta que aún no has leído. El jeque billonario sostuvo la carta con una rigidez forzada, como si cada palabra impresa fuera una daga clavándose lento en la piedra fría de su alma. Sus dedos, antes firmes y controlados, ahora temblaban apenas, revelando una vulnerabilidad que ni el brillo del oro ni el peso de la corona podían ocultar. Ante él, la joven, impasible y serena, representaba una tormenta silenciosa que desafiaba todo cuanto él creía sólido. La penumbra del salón parecía absorber el resplandor de las lámparas de cristal, minando hasta el último vestigio de arrogancia en sus ojos oscuros. Por primera vez, el jeque billonario sintió que esa fortaleza inexpugnable que el mundo admiraba estaba al borde del colapso. Un imperio que había construido a base de poder y secretos amenazaba con desmoronarse bajo el peso de una traición no anticipada. Las palabras de la carta resonaban en su mente una y otra vez, como un latido acelerado que anunciaba un peligro inminente. Traición entre las almas más fieles, decía el mensaje escrito a mano, con una caligrafía elegante pero cargada de un misterio que ningún lujo podía disimular. El eco de esas letras le arrebataba el aliento y obligaba su mente a navegar por un mar de incertidumbres y sospechas. Ella, aquella mujer que hasta hacía unas horas solo era un acertijo envuelto en desafíos y desconfianza, se acercó lenta y decidida. El roce de sus botas sobre el mármol era un compás sombrío que acompañaba el silencio pesado que envolvía la escena. Sus ojos verdes, iluminados por una determinación feroz, clavaron su mirada en la del jeque como un faro en medio de la tempestad. «El enemigo no está fuera, jeque», susurró con voz baja pero firme. «Está muy cerca, y no solo quiere tu reino, también pretende destruirlo todo, incluyendo a quienes han jurado lealtad a tu lado». El jeque la observaba, la máscara habitual de impasibilidad resquebrajándose en una mezcla ambigua de fascinación y cautela. Sentía cómo ese juego de poder y secretos ahora lo atrapaba en una red más compleja que cualquier política de palacio o alianza forjada con espadas y oro. Sus pasos lo llevaron a apartarse de la mesa, buscando el respaldo frío de las columnas talladas. Estructuras ancestrales que parecían sostener no solo el palacio, sino también el destino de un hombre que se negaba a ceder. «¿Cómo puedo confiar en ti?», musitó, la voz siendo un reflejo cansado de años de batallas y traiciones. «No sé quién eres ni qué quieres realmente». Ella mantuvo la mirada sin ceder ni un ápice. «No esperes que te dé razones ahora», replicó. «Solo sé una cosa. Si no rompemos el círculo de mentiras, tu imperio caerá y con él todo lo que alguna vez valoraste». El silencio se volvió asfixiante. La distancia entre ambos ya no era solo física, sino una grieta profunda que reflejaba miedos y dudas. El jeque se apoyó en la columna, cerrando los ojos un instante para anclarse en la realidad.
La fatiga lo golpeaba con fuerza, no la del cuerpo, sino la del alma, una carga invisible que ni la riqueza ni el poder podían mitigar. Todo en este palacio ha sido construido sobre lealtad y poder, confesó en un susurro. Y ahora me dices que ambos son una mentira. Un destello de melancolía cruzó sus ojos. La mujer aprovechó aquel instante para acercarse aún más, extendiendo la mano hacia la carpeta que antes sostenía como un escudo. No es una mentira, jeque billonario, dijo. Es una realidad que duele, pero que puede salvarte si decides verla de frente. Él respiró hondo, sintiendo el aroma inconfundible del incienso mezclarse con el aroma fresco de las flores del oasis que el viento traía desde lejos. Ese olor, a la vez familiar y extraño, parecía anunciar un cambio inevitable. Antes de que pudiera replicar, un ruido seco irrumpió en el ambiente. Las puertas del salón se abrieron con un estruendo, y el consejero fiel, rostro serio y ojos llenos de preocupación, entró sin mediar palabra. Con paso firme, acercó una caja pequeña, profusamente decorada con símbolos que nadie fuera del círculo interno podría descifrar. El jeque tomó la caja con dedos ahora temblorosos, consciente de que ese extraño presente contenía la llave de un misterio aún más profundo. Al abrirla, encontró un pequeño relicario, tallado en plata y guardando una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo, donde se veía a un hombre con rasgos muy similares a los suyos, pero con una mirada diferente, una mezcla de esperanza y tragedia. La joven observó el objeto con una expresión que mezclaba triunfo y tristeza. «Eso es algo que alguien quiso esconder», dijo ella con voz apenas audible. «Algo que puede cambiar la historia no solo de tu reino, sino de tu sangre». El jeque sintió que una oleada de emociones lo sobrecogía. El orgullo herido, el miedo al desconocido, una curiosidad imposible de negar. La tormenta interior que se había ido gestando en las últimas horas alcanzó su punto álgido. Con un movimiento decidido, recogió el relicario y mirando a la mujer a los ojos, murmuró: «Si esto es verdad, entonces el enemigo no solo está cerca, sino dentro de mí». Ella asintió, llevando la mano a su pecho, como si aquel secreto también le pesara. «Pero la verdad, jeque billonario, tiene el poder de liberarte, siempre que estés dispuesto a pagar el precio». Un silencio pesado se instaló, cargado de promesas oscuras y futuros inciertos. En aquel instante, una sombra se deslizó por un corredor lateral, desapareciendo sin ruido. Una figura oscura que parecía portar en sus manos una carta aún más antigua, susurrando secretos que podían romper para siempre los cimientos del imperio. El jeque apretó con fuerza el relicario, aferrándose a una esperanza que apenas lograba distinguir entre el brillo cruel del oro y la oscuridad que se avecinaba. «Que comiencen los juegos de verdad», susurró, mientras las luces del palacio parpadeaban como si el destino mismo respirara con él. «Porque la guerra que viene no será contra enemigos visibles, sino contra aquellos que han jurado estar a mi lado». Y en ese preciso momento, las puertas del salón comenzaron a cerrarse lentamente, sepultando en la penumbra un pacto silencioso, una alianza inesperada y el preludio de una tormenta que nadie, ni el jeque billonario, ni aquella enigmática mujer, estaría preparado para enfrentar. La atmósfera del palacio se había tornado densa, como si cada piedra del suelo llevara el peso de secretos a punto de desvelarse. El jeque billonario, con el relicario en la mano, sentía la fragilidad de su imperio estremecer bajo la sombra amenazante de lo desconocido. Sus ojos, oscuros y profundos,
buscaban respuestas en el rostro sereno e imperturbable de la joven, que permanecía firme, sosteniendo la carpeta como un escudo ante el vendaval que se avecinaba. Un silencio tenso los envolvía, roto solo por el lejano susurro del viento que acariciaba las altas columnas del salón. Él inhaló profundamente, aspirando ese aroma exótico que mezclaba incienso, madera antigua y la frescura casi etérea que ella traía consigo. Por un instante pareció que toda la arrogancia y el poder que había acumulado se disolvían ante esa simple certeza. La verdad era una fuerza implacable, capaz de derribar palacios y corazones. «¿Qué es exactamente lo que me estás diciendo?», murmuró, sosteniendo la mirada de ella con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Ella bajó la mirada hacia los documentos con lentitud, como si cada palabra encerrara una daga. Su voz, firme y controlada, rompió el pesado aire. «Ese relicario no es solo un objeto del pasado, jeque. Es una llave para desenterrar la verdad sobre tu ascendencia, sobre aquellos que han decidido manipular tu destino desde las sombras. Los enemigos que creías fuera están aquí, dentro de tu propia casa». Él apretó el relicario contra su palma, sintiendo un peso más allá de lo material. Era la historia no contada de su sangre, mezclada con traiciones que arañaban su orgullo. Los latidos de su corazón se aceleraron, y sus pensamientos se entrelazaban con la imagen de un hombre que no había conocido, de un legado que parecía deslizarse entre sus dedos. «¿Quién está detrás de todo esto?». Su voz se volvió áspera, crispada por la tensión. «No puedo nombrarlo aún», respondió ella, sus ojos verdes iluminados con la determinación de quien lleva la carga de un secreto demasiado grande. «Pero hay señales, pistas ocultas en cada gesto de tus cercanos, en cada decisión tomada en las sombras. La traición se viste con máscaras de lealtad». El jeque cerró los ojos un momento, intentando calmar el torbellino dentro de sí. El eco de sus responsabilidades, su orgullo y esa incomodidad que nunca antes había sentido, lo anclaron a la realidad. Al abrirlos, una nueva resolución se dibujaba en su expresión. «Necesito saber en quién confiar», dijo con voz grave. «Y necesito saber si tú realmente estás de mi lado». Una sonrisa fugaz, apenas una sombra, cruzó el rostro de la joven. Se acercó sin miedo, sus pasos resonantes contra el mármol pulido, imponiendo un ritmo a la escena. «Estoy aquí para proteger lo que queda de ti, jeque billonario», dijo, sus palabras cargadas de promesas y advertencias. «Pero no puedo hacerlo sola. Si quieres salvar tu reino, tendrás que dejar caer tus armaduras y enfrentar la verdad conmigo». Él la observó, midiendo cada sílaba, cada gesto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como la fría coraza que envolvía su corazón se resquebrajaba, dejando filtrar una vulnerabilidad que siempre había temido mostrar. «No puedo permitirme perder más», confesó con un susurro. «Ni siquiera a mí mismo». El silencio volvió a caer con fuerza, cuando de repente el sonido seco de un papel al caer rompió la tensión. Ambos giraron al unísono hacia una sombra que se movía entre los cortinajes de seda. Un sirviente entregó un sobre sellado con un símbolo que ni el jeque ni la joven reconocían. La intriga y el pesar se adueñaron de la habitación. El jeque rompió el sello con las manos firmes, aunque la duda temblaba en sus dedos. Al desplegar la carta, sus ojos recorrieron con rapidez el texto, oscuras nubes cubriendo su semblante. Era un mensaje directo.
Un aviso cifrado que anunciaba un plan aún más siniestro, una conspiración que llevaba años tejiéndose y se encontraba ahora a punto de estallar. La mujer se acercó para leer por encima de su hombro. Sus susurros mezclaron temor y determinación. No solo hay un traidor entre tus más fieles, hay alguien que manipula el destino del mismo legado que juraste proteger. Alguien que espera que caigas para levantar su propio imperio sobre tus ruinas. Una corriente fría recorrió la espalda del jeque. Su mirada, antes dominante, ahora revelaba la crueldad de un hombre enfrentado a la realidad más amarga. Era víctima de un enemigo invisible y mortal. «Esta noche cambia todo», dijo, apretando la carta hasta que el papel crujió. «No puedo confiar en nadie, salvo en la verdad. Y esa verdad aceptaré, aunque duela más que cualquier herida». Ella asintió, sabiendo que ese paso era apenas el inicio de un camino oscuro y tortuoso. La alianza que se formaba entre ellos no era solo por poder, sino por la necesidad de sobrevivir a una tormenta que podía destruirlos. «Tendremos que movernos rápido», advirtió, «antes de que la sombra que nos vigila decida atacar de nuevo». Un frío intenso se coló por las ventanas abiertas, mientras la brisa agitaba las cortinas de seda, transformando la sala en un escenario donde sombras danzaban al compás de secretos y traiciones. El jeque dio un paso hacia la ventana, mirando las dunas bañadas en la pálida luz de la luna. En ese momento sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies, un mundo de lujos y poder que comenzaba a derrumbarse. Pero dentro de él, una chispa de fuego alimentada por la urgencia, el miedo y el anhelo, despertaba con fuerza renovada, una furia tranquila que prometía no rendirse. «El jeque billonario no caerá sin pelear», susurró para sí mismo, «y esta guerra apenas comienza». Mientras su voz se desvanecía en el eco del palacio, una sombra oculta entre las columnas, apenas perceptible, deslizaba una nota doblada. Sus dedos finos y cuidadosos dejaron caer el mensaje en un rincón oscuro. Era la última carta que él leería antes de enfrentar el golpe que ningún poder ni oro podrían evitar. El juego de poder se había tornado en un juego de vida o muerte, y el jeque, por primera vez, comprendía que la verdadera batalla no estaba fuera, sino dentro. Una guerra donde las lealtades eran espejismos, y el amor y la traición danzaban un vals letal. El jeque billonario sostenía el relicario con una mezcla de angustia y determinación. La delicada cadena que reposaba sobre su mano parecía pesar más que todo el oro de su palacio. La joven, aún firme frente a él, observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que traspasaba el silencio pesado que dominaba el salón. Las palabras en el mensaje recién llegado retumbaban en la mente del jeque, desnudando heridas y exponiendo grietas ocultas. La traición no era un enemigo lejano y difuso, sino un aliado silencioso que había tomado refugio tras máscaras de lealtad. Él, acostumbrado a gobernar con mano firme y confianza absoluta, ahora se encontraba atrapado en un laberinto de sospechas, donde ningún rostro podía ser confiable. ¿Quién se atrevería a traicionar su juramento sagrado? Su voz era un susurro quebrado, casi un lamento que se escapaba de sus labios agrietados por la tensión. Alguien muy cercano a mí, alguien en quien he confiado con todo mi ser. La joven asintió lentamente. Sus ojos verdes ardían con una mezcla de advertencia y un desafío silencioso. No había espacio para la debilidad en aquel juego mortal, ni para las dudas que amenazaban con devorarlo. «No es solo un traidor, jeque», dijo, apoyando una mano en la mesa dorada, cuyo peso reflejaba la opulencia, que ahora parecía frágil.
Es la profundidad de ese engaño lo que puede derrumbar todo lo que conoces. Pero aún queda una oportunidad, aunque pequeña, para salvar lo que queda de tu legado. Los tapices antiguos parecían susurrar secretos al viento que entraba por las ventanales abiertas. El aroma del incienso y las especias mezclados con la frialdad del mármol formaban una atmósfera casi espectral. El jeque sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la máscara de Invencible se resquebrajaba visiblemente. «Dime», ordenó, sus ojos clavados en la joven que parecía tener el peso del mundo entre sus manos. «¿Qué debo hacer?» Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, mientras la luz tenue revelaba el brillo desafiante en su mirada. «Primero, debes elegir en quién puedes confiar. No todos a tu alrededor son enemigos, pero nadie sin pruebas merece tu lealtad ciega. Nos harán falta aliados fuertes y, sobre todo, alguien dispuesto a enfrentar la verdad sin importar el costo». El jeque cerró los ojos, respirando profundamente. Dentro de su pecho, el torbellino de emociones encontraba una calma tensa. La culpa por los secretos que no vio, el miedo a la traición y la esperanza tenue de un renacer se entrelazaban en un solo nudo indigerible. «¿Y tú?», dijo lentamente, «¿qué quieres a cambio de toda esta verdad? ¿Qué es lo que realmente buscas?» Una sonrisa enigmática rozó sus labios mientras su mirada se suavizaba, revelando un destello de vulnerabilidad camuflada. «Busco justicia para los olvidados en tu reino», respondió con voz firme, «y quizás la posibilidad de que el jeque billonario realmente recuerde quién debe ser, no solo como tirano, sino como líder capaz de redimirse». Antes de que el jeque pudiera responder, un ruido sutil rompió la concentración de ambos. Una sombra se deslizó sigilosamente por uno de los corredores laterales, rápido y silencioso, dejando caer una pequeña nota doblada sobre uno de los muebles dorados. El mensajero invisible había dejado su mensaje. El jeque recogió el papel con dedos temblorosos, sintiendo cómo cada palabra futura podría definir el destino de todo su imperio. Abrió el mensaje y su rostro zozobró ante los ojos de la joven y su propia imagen reflejada en la tinta. Una amenaza explícita y personal, una traición aún más profunda. El texto hablaba de una conspiración que llegaba no solo al corazón de su fortaleza, sino a lo más íntimo de sus relaciones, desvelando que la mano que balanceaba la daga estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La joven tocó suavemente el brazo del jeque, sintiendo el pulso irregular que le sostenía el alma. «Esta carta es solo el comienzo», murmuró. «Los secretos que pensarás que ya conoces son solo la superficie. Ahora enfrentamos una guerra donde cada movimiento puede ser fatal, y tú no estás solo». El jeque alzó la mirada, encontrando en esos ojos verdes no solo aliada, sino también un reflejo de la tormenta que ambos debían enfrentar. La fragilidad y la fuerza coexistían en un solo instante. Se dio cuenta de que el lujo que lo rodeaba, las joyas y los palacios, nada significaban si la base de confianza se destruía. Un temblor fugaz recorrió su cuerpo, la primera grieta real en su armadura. No era miedo, era la aceptación de que debía cambiar, luchar y quizás confiar. «Que comience entonces esta nueva era», declaró con voz firme, la pasión en su pecho encendiendo un fuego que prometía no extinguirse. «No cederé ni a traidores ni a fantasmas. Defenderé mi reino. Y a ti». En ese preciso instante, mientras la noche avanzaba en su misterio implacable, el palacio respiraba tensión y promesas rotas. En las sombras, una figura oculta observaba, con una sonrisa apenas perceptible. En sus manos reposaba un segundo sobre,
más antiguo, sellado con un aroma a jazmín que nadie más reconocía. «Este es el verdadero golpe, jeque billonario», susurró la sombra con voz letal, «y pronto nadie podrá salvarte de lo que está por venir». El eco de esas palabras se perdió entre el viento del desierto, mientras la luz de las lámparas titilaba, anunciando que el juego apenas comenzaba. En silencio se había vuelto un vestigio opresivo dentro del palacio. El jeque billonario, con el relicario entre las manos, sentía el peso desmedido no solo del objeto, sino del legado enterrado que pronto exigiría la verdad. Sus ojos oscuros recorrían con intensidad el rostro sereno de la joven, quien parecía encarnar la calma en medio de la tormenta que se avecinaba. La tensión que ambos compartían mezclaba desconfianza con un extraño sentido de alianza, una unión inevitable que ninguno de los dos terminaba de entender por completo. El susurro del viento transportaba hasta sus oídos los ecos distantes del desierto, mientras en el interior del salón cada silencio se volvía un tirante hilo que unía sus destinos. La luz de las lámparas de cristal parpadeaba tenuemente, esculpiendo sombras que danzaban en las paredes doradas, reflejando la fragilidad del imperio que parecía desvanecerse ante sus ojos. Él buscaba una ancla en su mente y en su corazón, algo que hiciera sentido en aquella maraña de intrigas y secretos. Pero todo era un laberinto. «Lo que has revelado no es solo un asunto de traición», musitó él, apretando con fuerza el relicario. «Es una herida abierta que ha latido durante años y que amenaza con sangrar sobre todo lo que he construido». Ella bajó la mirada con una mezcla de pesar y resolución. Sus dedos rozaron la carpeta, con las pruebas como si acariciara un campo minado de emociones protegidas. «Y ahora esa herida exige una cura, jeque», replicó con voz firme. «No queda tiempo para disfrazar la verdad con mentiras elegantes, ni para pretender que la lealtad es inquebrantable. La realidad es que tu palacio está infiltrado, y cada piedra de tus cimientos está amenazada». Una gota de sudor recorrió su frente, a pesar del fresco que traía la noche. El jeque había sido un hombre acostumbrado a la certidumbre absoluta. Ahora, lo único seguro era la inseguridad. Sin embargo, algo en la manera en que ella sostenía la mirada, desafiante y sin una pizca de miedo, despertaba en él una chispa olvidada, la voluntad de luchar, no solo por su poder, sino por recuperar aquello que daba sentido a su existencia. «¿Qué propones?», preguntó finalmente, cada palabra cargada de una mezcla de cansancio y necesidad. Ella dio un paso al frente, su vestido sencillo contrastando con el lujo opresivo a su alrededor, sus ojos verdes llenos de una determinación inquebrantable. «Alianza», dijo con una seguridad abrupta. «Una alianza basada en la verdad, que rompa con los secretos que han dividido a quienes te rodean, no para destruir tu reino, sino para salvarlo. Pero para eso tendrás que confiar en mí». Él la observó con detenimiento, midiendo cada sílaba, sintiendo el bamboleo de su propio orgullo, ese muro invisible que siempre había mantenido erguido. Nunca había sido fácil aceptar ayuda, mucho menos de alguien que emergía de la nada con una verdad capaz de sacudirlo todo. «La confianza es un lujo que el jeque billonario no puede permitirse», replicó, entrecerrando los ojos. «Pero quizás es un precio que debo pagar si quiero evitar la perdición». Sus dedos dejaron el relicario y se extendieron hacia la carpeta. Al tocarla, un aire de conspiración pareció envolverlos aún más. Era un pacto silencioso, una tregua temporal de enemigos con destinos unidos. Una leve brisa agitó las cortinas de seda, como un presagio de la tormenta que pronto se desataría. El olor del incienso
se mezclaba con el aroma fresco del oasis, creando un ambiente que parecía reclamarles valentía y sacrificio por igual. El jeque dio media vuelta para caminar hacia las ventanas, mirando el desierto bajo la luz pálida de la luna. Sus pensamientos eran un torbellino, revolviendo viejas heridas y nuevas dudas. Los pasos acercándose resonaron con fuerza. El consejero fiel volvió a entrar, con un semblante aún más grave y un sobre en la mano. Sin decir palabra, lo dejó sobre la mesa dorada. El jeque tomó el sobre, sintiendo la creciente presión de lo inevitable. Rompió en sello con dedos firmes, pero ojos cargados de presagio. Al desplegarlo, sus pupilas se estrecharon y la tensión se palpó en la respiración contenida del salón. La joven ladeó la cabeza, leyendo por encima de su hombro. La carta llevaba un mensaje claro y oscuro, una advertencia sobre un complot aún más profundo, un enemigo que no solo acechaba desde dentro, sino que tejía las redes para destruirlo desde las sombras más cercanas. La fatiga en el rostro del jeque se transformó en una fría determinación. No había vuelta atrás, y el enemigo oculto ya había movido sus piezas. No es solo una batalla por el trono, dijo con voz firme. Es una guerra por el alma de este reino, y nadie está exento. Ella asintió, sintiendo que cada palabra pesaba como una promesa y una amenaza a la vez. Entonces debemos ser más astutos que aquellos que quieren dividirnos, replicó. Nuestra alianza no puede ser solo de conveniencia, debe ser de supervivencia. El aire se tornó denso, la tensión casi tangible, y las miradas se cruzaron en un pacto tácito. Él vio en ella más que una adversaria o una incógnita, una posible salvación. La ventana hacia la redención que su alma anhelaba, aunque aún no supiera cómo alcanzar. Una suave sombra se deslizó por los corredores silenciosos, llevando en sus manos un sobre más antiguo, sellado con el perfume de jazmín y misterio. Su sonrisa apenas visible prometía un golpe que haría temblar toda la corona de oro. El jeque apretó con fuerza el relicario, respirando profundo, mientras susurraba para sí mismo. Estamos al borde del abismo, y esta vez no será solo el reino lo que esté en juego, sino quién queda después de la caída. La puerta del salón comenzó a cerrarse lentamente, encerrando en la penumbra aquella alianza inesperada y el preludio de la tormenta que nadie podría detener. Cuando el eco del último suspiro del viento se desvaneció, una voz distante susurró en el corazón del palacio. El jeque billonario no se rendirá. ¿Pero estará preparado para lo que está por venir? La noche avanzaba lentamente, envolviendo al palacio en un manto de sombras que parecían vivas, respirando con cada rincón de aquel lugar donde historia y poder se entrelazaban. El jeque billonario permanecía inmóvil frente a la ventana, sus manos apretando con fuerza el relicario que todavía acariciaba el calor de la piel de su antepasado en la vieja fotografía. El susurro del viento en las dunas parecía un eco distante de un pasado que, hasta ese momento, ignoraba completamente. La joven, con su porte desafiante y ojos verdes que destilaban una mezcla de esperanza y advertencia, permanecía detrás de él, consciente de que aquella revelación había despojado al hombre de su falsa invulnerabilidad. El palacio, con sus lámparas de cristal que centellaban como estrellas imposibles, ahora parecía una prisión dorada, cuyas paredes guardaban secretos demasiado pesados para ser soportados por una sola alma. Ese relicario, susurró ella, acercándose con pasos medidos, no es solo un objeto,
Es la llave para desentrañar las mentiras que han mantenido tu mundo en sombras. Pero también es una carga. ¿Estás dispuesto a cargar con ese peso? Su voz tembló apenas, como reflejo de la gravedad del momento. Él giró lentamente, sus oscuros ojos encontrando los de ella con un brillo nuevo, vulnerable pero firme. Su voz, ronca por la tensión, pareció rasgar el silencio. No, pero ya no puedo negarme. El jeque billonario nunca ha huido de sus batallas, ni siquiera cuando el enemigo estaba oculto en su propia casa. Sin embargo, esta vez siento que el lazo que me sostiene está a punto de ceder. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras un murmullo sutil atravesaba la sala. Las cortinas de seda se mecían suavemente, arrastradas por una brisa que parecía anunciar el inminente tropiezo de un imperio. La joven se acercó un paso más, como si con su presencia tejiera un escudo contra la oscuridad que se extendía. Con un gesto preciso, abrió lentamente la carpeta que con tanto recelo había protegido hasta ahora. Las hojas desplegadas contenían nombres, fechas y pruebas que no solo implicaban a los confidentes del jeque, sino que tocaban cimientos ancestrales de su legado. «Estos no son solo conspiradores», dijo ella, con los dedos recorriendo el papel con respeto y temor. «Son fantasmas del pasado, aquellos a quienes creías olvidados, pero que han manipulado los hilos desde las sombras. Y la verdad, jeque, es que no es solo tu trono lo que está en juego, sino tu sangre, tu esencia». El aire se espesó, cargado de una tensión casi insoportable. El jeque sintió el pulso acelerarse, una mezcla de miedo y furia envolviéndolo, como la tormenta imparable que azotaba las arenas del desierto. Su mente navegaba por el peligroso laberinto de la traición, buscando un refugio entre las sombras más cercanas a su trono. «¿Cómo es posible que haya estado tan ciego?», musitó, apretando el relicario, hasta sentir que sus nudillos adquirían un tono blanco. Debía haber visto las grietas, los susurros, las miradas que no eran leales. Pero tu llegada quizás sea la única llamarada que despierte al león dormido. Ella, sin apartar la mirada, replicó con una convicción que parecía tallada en piedra. «El cambio comienza cuando la verdad sale a la luz. Ya no hay vuelta atrás, y el camino será peligroso. Pero no estarás solo esta vez». De pronto, un sonido seco rompió la atmósfera entre ellos. Las puertas del salón se abrieron con lentitud y otra figura apareció. El consejero fiel, rostro marcado por la preocupación somnolienta, portaba un pergamino atado con un lazo de terciopelo negro. Sin decir palabra, lo entregó al jeque, cuya respiración se volvió pausada pero tensa. Al desatar el pergamino, un olor a incienso viejo y especias recorrió la sala, mientras sus ojos absorbían cada palabra. El mensaje era una advertencia críptica que hablaba de planes ocultos, alianzas rotas y fuerzas que se movían con la invisible paciencia de un depredador. La joven se inclinó para leer a su lado, y sus labios se apretaron en silencio. «El enemigo no se esconde solo entre traidores visibles», susurró. «Hay fuerzas cuyo alcance ni siquiera soñamos. Este mensaje es solo el preludio de una tempestad que se avecina». El jeque empuñó el relicario, sintiendo que su universo, construido por años de poder y dominio, comenzaba a derrumbarse sin aviso. Una parte de él, la que apenas reconocía y rara vez mostraba, buscaba desesperada una chispa de esperanza ante tanta oscuridad. «¿Y qué hacemos?», preguntó, con una voz que revelaba agotamiento. Y una voluntad inquebrantable. Ella dio un paso adelante, su figura recortada por la luz tenue de las lámparas. Sus ojos ardían con un fuego jamás apagado.
Nos autoengañaríamos si creyéramos que esta guerra se ganará con oro o espadas. Esta batalla será con sombras, secretos y lealtades. Debemos armar una alianza basada en la verdad, no en máscaras. Solo así podremos sobrevivir. Un silencio pesado tomó el lugar. El jeque volvió a mirar por la ventana hacia el desierto eterno. Las dunas, custodiadas por la luna pálida, parecían contar historias de grandes imperios y sus caídas. Sin embargo, en sus ojos había una nueva determinación, una llama que prometía incendiar los engaños y revelar la verdad que tanto tiempo estuvo sepultada. Que comience entonces la verdadera lucha, musitó con voz firme. Esta vez no habrá más secretos ni mentiras que protejan a los que conspiran contra nosotros. Cuando pronunció esas palabras, una sombra se deslizó silenciosa entre las columnas, llevando un sobre inconfundible por su aroma y antigüedad. Una amenaza silenciosa que aún no había descubierto. La joven vio el movimiento desde el rabillo del ojo, un presagio oscuro que extendía sus tentáculos más allá de aquel salón sagrado. El jete, con el relicario en la mano y el peso de su reino en sus hombros, sintió un estremecimiento recorriendo su piel. Susurró para sí mismo, el eco sombrío que solo el desierto sería testigo. El juego apenas comienza, y esta vez la partida podría ser la última. El jeque billonario permaneció en el salón, la luz tenue de las lámparas de cristal dibujando sombras suaves sobre sus rasgos endurecidos por la lucha. El relicario descansaba firmemente en su mano, un símbolo irrefutable de un legado olvidado que ahora emergía con fuerza imparable. Aquella noche de revelaciones y traiciones había desgastado el orgullo que lo acompañaba desde siempre, pero no su voluntad de luchador. Ella, la joven que había entrado en su vida como tormenta inesperada, se encontraba a su lado, ya no como enemiga, sino como aliada de una batalla mucho más profunda. En sus ojos verdes brillaba una esperanza nueva, una que había surgido entre los escombros de secretos largamente guardados. Por fin, el aire cargado de tensión empezó a disiparse, dejando espacio para que la verdad comenzara a sanar las heridas del pasado. «Tenemos que ser cautelosos», dijo con voz firme, pero serena. «No solo están las conspiraciones de quienes codician tu trono, sino las sombras que sobreviven dentro de este palacio. Pero esta vez, no enfrentaremos ese peligro solos». El jeque asintió, sintiendo que el peso que tanto lo había oprimido comenzaba a aligerarse gracias a aquella alianza inesperada. Entonces, por primera vez en años, permitió que una sincera expresión se dibujara en su rostro. Una mezcla de gratitud y alivio, la promesa de un amanecer renovado. La carpeta que ella había sostenido con esmero ahora descansaba sobre la mesa de oro, pero sus hojas ya no representaban amenazas, sino el camino hacia la verdad que ambos debían recorrer. La joven dio un paso adelante, retomando con suavidad aquel relicario que parecía palpitar con la historia de generaciones enteras. No solo luchamos por el presente, sino por lo que podemos salvar para el futuro, murmuró con un dejo de solemnidad que abrazaba el compromiso que los unía. El jeque la miró profundamente y, sin decir palabra, tomó su mano con una fuerza serena. Era el gesto que sellaba no solo una alianza, sino el inicio de un amor que había surgido en medio de tempestades y engaños. Esa noche, la fortaleza dorada pareció exhalar un suspiro, sus muros antiguos recibiendo una energía distinta, como si reconocieran que la fragilidad
frente a la verdad, podía redimir incluso al más poderoso de los hombres. El viento deslizó su fresco aliento por las ventanas abiertas, cargando el aire con el aroma a jazmín y a tierra mojada que prometía renovación. Afuera, las dunas bajo la luna parecían guardar silencio cómplice, testigos eternos de un cambio irreparable. En los días que siguieron, los rostros que antes escondían miradas esquivas comenzaron a revelarse con honestidad. Los aliados se presentaron uno a uno, no por oro ni por miedo, sino por un respeto sincero hacia el liderazgo transformado del jeque. A su lado, la joven nunca vaciló, convertida ahora en la fuerza que equilibraba con pasos firmes y decisiones justas. Restaurar el imperio no era solo cuestión de desvelar traiciones, sino de reconstruir la confianza perdida. Había llegado el momento de derribar muros y abrir puertas, de permitir que la luz tocara cada rincón oscuro. Una tarde dorada, el jeque y ella caminaron juntos por los jardines del oasis. El sol bañaba las flores recién abiertas, y un suave aroma a naranjos y rosas llenaba el ambiente. El murmullo del agua en la fuente era la melodía que acompañaba su paso tranquilo, símbolo del equilibrio alcanzado. En sus miradas ya no había engaños ni dudas, sino la certeza de un amor que había nacido entre ruinas y que ahora florecía intacto. Ningún lujo del mundo podría compararse con la serenidad que sentían en ese instante, el regalo de la verdad y de la redención. Nunca imaginé que la fortaleza más importante a construir sería esta, confesó el jeque con una sonrisa sincera, tomando su mano con ternura. Gracias por enseñarme que el poder más grande está en la honestidad y en el amor compartido. Ella le devolvió la sonrisa, sus ojos reflejando un brillo cálido y genuino. Y yo nunca imaginé que detrás del hombre temido y poderoso había un corazón capaz de transformarse. Ahora sabemos que juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. El horizonte se bañaba de tonos anaranjados y dorados, un lienzo que anunciaba un futuro lleno de promesas. En aquel emirato, bajo el sol naciente, un nuevo capítulo comenzaba para el jeque billonario y la mujer que había roto sus barreras, llevando consigo la fuerza de la verdad y la esperanza renovada. El palacio se alzó majestuoso, sí, pero ahora con un aire de humanidad que lo hacía invencible, no solo por su riqueza, sino por la fortaleza y unión de quienes en él habitaban. Y así, entre sombras disueltas y corazones curados, el jeque billonario encontró la paz que el oro jamás le había dado. Un amor que vencía traiciones, un imperio digno de su nombre, y la certeza de que finalmente había aprendido a confiar en sí mismo y en ella. El futuro era suyo para escribir, con cada gesto, cada promesa cumplida y cada día vivido con la verdad como guía. La guerra había terminado. La paz y el amor finalmente reinaban en el corazón del palacio y del jeque billonario.